Escuchábamos en esa noticia cómo la participación seguía siendo numerosa aquí en Calamocha, como viene siendo habitual. Pero para conocer y entrar en profundidad en este tema y saber y hacer una radiografía de cómo está la situación en Aragón, hoy hemos querido invitar al plató de Calamocha Noticias en esta semana a la directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. Ella es Carmen Garcés, que ya está con nosotros, eso sí, a través de videollamada, y ya la tenemos al otro lado de la pantalla. Carmen, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros esta semana en Calamocha Noticias. Bueno, hablábamos y escuchábamos en esa noticia la participación que había aquí en Calamocha, pero sí que queremos conocer cuál es la situación actual que vivimos en nuestra comunidad autónoma. ¿Cómo son las cifras? ¿Cuál es el mapa que se dibuja en torno a la donación? Bueno, las cifras en lo que llevamos de año son bastante buenas. Las cifras tenemos de lo que es la provincia de Teruel, los datos globales se han relacionado a 2020, que si no es municipio por municipio lo que podemos sacar, y en 2020 bajó un poquito la donación en la provincia de Teruel. También en las otras provincias, aunque sí que ha sido un poco más en 2020 en Teruel. Este año, en relación a Calamocha, se mantienen las donaciones, ya hemos estado en 2 ocasiones y el próximo día 1 de junio hay otra colecta en Calamocha y sí, se mantiene, son buenas cifras. De lo que podemos comentar en estos últimos años es una pequeña bajada en la provincia de Teruel, que tendríamos que estar pues, ahí trabajando para ver si se supera y conseguimos incrementar un poco las donaciones, sobre todo en gente joven, que estamos viendo que en estos últimos años hay crecimiento de la franja de población entre 18 y 25 años, y en el global de las cifras de Aragón que podemos ver en este 2021, si este incremento sí que es sensible, porque andamos como por un 10% más de los años anteriores en gente joven que se incorpora a las donaciones. ¿Cómo sería ese descenso en la provincia de Teruel que mencionaba, además de pues ese mantenimiento, ¿no?, en las cifras de aquí de Calamocha y de los municipios que también se acercan a donar? Pues estamos pendientes siempre en ver dónde hay posibilidad de hacer alguna donación nueva, de incrementar alguna visita en sitios así, pues como en Calamocha posiblemente dé para hacer alguna visita más, porque la respuesta es muy buena. Y bueno, a veces cambiando un poco del sitio, que ha habido problemas en 2020 por tener sitios que había que cerrar por el episodio de la pandemia, posiblemente se retomen en este año, y también parece que no, pero el lugar sí que favorece un poco el que la gente acuda, se sienta un poco más atraída por donde van a ser las colectas. Claro, porque estamos hablando que, pues ese descenso en los últimos años, hablaba de la provincia general aquí en Teruel, pero durante este último año y medio casi que vamos a alcanzar ya con el tema de la pandemia, ¿cómo ha sido la situación de la donación aquí en nuestra comunidad autónoma y a lo largo a lo mejor también de cada una de las provincias? Pues estamos muy contentos, porque en otras comunidades ha descendido bastante más que en Aragón. En Aragón estamos contentos. Ha sido en el global un descenso que no ha llegado al 1%. Y eso que hemos tenido bastantes dificultades, porque se tuvieron que suspender muchas colectas, porque eran en centros de trabajo, pues que estaban teletrabajando, que no era posible hacer la colecta, en centros educativos, que también había en facultades y en otros centros de institutos y educativos que teníamos tradición de hacer, y como no había las mismas condiciones a nivel educativo, tampoco fueron posibles, y todo eso se tuvo que suplir un poco con intensificar en los sitios. En los municipios la verdad es que se portaron excelentemente, todos los municipios. En algunos nos obligó a cambiar el sitio de colecta que comentábamos, porque si eran en centros de salud había que buscar otro sitio. Teníamos las alternativas, que como los centros cívicos o los de mayores estaban cerrados, los ayuntamientos colaboraron estupendamente para poder suplir esto, y con el esfuerzo y con el trabajo de todos se consiguió no descender las cifras de donación que se consiguió el año pasado, pues que fueron 42.226 donaciones en Aragón, una cifra muy importante. Carmen, queríamos saber también cómo fueron los primeros meses. ¿Llegaron a paralizarse las extracciones y las donaciones, sobre todo de sangre?
¿O continuó más o menos el ritmo habitual? Sí, continuó. Tuvimos que poner un refuerzo en el banco de sangre que también funcionó muy bien porque, la verdad es que a donar se podía salir incluso cuando estuvimos completamente en los domicilios y a la donación se podía salir en esos periodos. Entonces, insistiendo y haciendo nuestra labor de promoción a través de las redes y todo, se consiguió que la gente viniera. En algún hospital sí que hubo que cerrar el punto de donación habitual porque estaba en una zona que corría un poco más riesgo de no poder mantener perfectamente la seguridad de los donantes y se cerró durante unos meses. Pero la verdad que los aragoneses siguieron viniendo, entendieron que la sangre sigue siendo necesaria en cualquier circunstancia, incluso en esa especial de pandemia que había, y la verdad es que con la colaboración de todos dio fruto, sí. Desde luego las restricciones por la movilidad pues no tuvo esa repercusión negativa de cara a las donaciones. A lo mejor se suspendieron sí que las unidades móviles que se acercaban a localidades como la nuestra, como Calamocha, porque también continuaron en marcha. Sí, cambiamos en algún sitio los locales, hubo que cambiar. Y hubo que estar pendiente de buscar un sitio adecuado, pero no se suspendieron porque era muy importante decir que era seguro seguir donando sangre y que era necesario seguir donando sangre, sí. Además, aparte de la importancia que de por sí tienen este tipo de donaciones, también se hizo vital, pasados los primeros meses, de ese plasma hiperinmune que era necesario, ¿verdad, Carmen? Y sí, y es verdad, y la colaboración también ha sido de gente que no había sido nunca donante. Su primera donación fue donar plasma por haber sido paciente que había superado la enfermedad. Es verdad que eso solo se puede realizar en la sede del Banco de Sangre en Zaragoza, pero ha habido casos que se han desplazado desde Teruel. Desde Teruel ha habido gente que se ha desplazado de varios municipios porque ellos querían colaborar y en esta pandemia en la parte pues más amable, ¿no? que era el donar sangre para poder hacer transfusión a los que todavía estaban enfermos. Y estamos muy contentos porque se llegaron a agotar las reservas que teníamos de plasma después de la primera ola, pero la respuesta fue también en la siguiente muy importante. Ahora el banco tiene lo que nos pide Europa como banco de sangre de reservas de plasma hiperinmune para que si viniera, que esperemos que ya no haya una ola de las características de estas últimas, pero poder hacer frente mucho mejor que después de la primera, que a la segunda. Por lo tanto, ese cupo, esa cantidad fija sí que está cubierta, aunque intuyo, como suele ser habitual, que siempre sigue siendo necesario cualquier tipo de donación, bien de este plasma hiperinmune como del plasma normal. Exactamente, del plasma normal somos deficitarios para el consumo de la Comunidad de Aragón, y yo creo que, una vez que todos estos donantes, porque hemos tenido muchísimos donantes de plasma, algunos han donado ya 2 o 3 veces, pues yo creo que ya con este espíritu de donación van a conservar, aunque pierdan sus anticuerpos dentro de un tiempo, van a seguir seguro que la mayoría donando plasma, que también sigue siendo muy necesario para la población. En estas últimas semanas, directora gerente, ¿cuál es el grupo sanguíneo que más hace falta? Obviamente siempre son importantes todos y cada uno de ellos, pero quizás hay algunos siempre que durante algunas épocas son más demandados. Pues estamos, a fecha de hoy, tenemos un poco en amarillo lo que es el cero negativo, estamos un poquito justos del cero negativo, y también el B negativo y el AB negativo. Estos dos tienen la ventaja de que en la población son mucho más escasos y se puede suplir con cero negativo, pero ahí andamos. O sea, esos serían los 3 grupos que a fecha de hoy es más importante que se acerquen a los sitios de colecta, que ahí cerca, pues en Monreal también vamos a ir este mes de mayo, y Camirreal también pronto en junio. Es decir, que la gente de estos grupos se acerque en estos días o en las próximas fechas con más interés, pero todas es necesaria, por supuesto, todos los grupos. ¿Cómo ha vivido el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, todo el transcurso, toda la evolución de la pandemia? ¿Cómo fue ese inicio, los periodos de adaptación? No sé si también tuvieron que crear sus protocolos de actuación y de extracción de sangre.
Trabajamos el plan de contingencias de la pandemia desde el principio, desde el día antes del confinamiento, y el banco ya puso en marcha su plan, fundamentalmente el distribuir al personal. Tenemos laboratorios donde solo hay 3 personas, 3 técnicos trabajando, no podían tener que estar confinadas las 3 y no podíamos arriesgarnos a tener que cerrar ningún laboratorio. Y bueno, pues balanceamos nuestro plan con la rotación del personal. Es verdad que, bueno, pues que hemos tenido también suerte, que todo influye en que ha habido muy pocos casos de activos de coronavirus en el personal del centro, y de cara a los donantes, pues poner todas las medidas, aumentar, ¿no?, las medidas de seguridad según la llegada y durante la extracción y la recepción. Alguna técnica ha habido que variar para estar seguros de que se inactivan todos los patógenos, que el banco iba poco a poco en su ritmo de trabajo aumentando esa técnica en tanto por ciento, y de golpe pues ha habido que aplicarlas al 100% de los componentes. Bueno, ha supuesto un trabajo. Hemos añadido alguna otra estrategia de donaciones estándar para ver la posibilidad de que tuvieran anticuerpos, y bueno, ha requerido poner un turno de noche que nunca se había hecho en el banco de sangre del laboratorio. Pues la gente ha colaborado y se ha conseguido un poco las metas que nos íbamos poniendo, las íbamos consiguiendo. Importante también, ¿no?, que se vayan evolucionando y haciendo esos avances y consiguiendo esos objetivos que se van marcando, porque además yo hoy también quiero conocer, y que todos los espectadores conozcan un poco más cuál es la labor, cuál es la función que se realiza desde el propio banco de sangre, porque siempre nos quedamos con esas donaciones de sangre, esas extracciones, pero sin duda se trabaja en muchas otras vertientes y líneas. Sí, en el banco de sangre es Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. Entonces tenemos también el procesamiento de tejidos, generalmente son de tejidos cadáver, pues de tejido musculoesquelético, de huesos o tendones, el córneas para hacer luego los trasplantes, y luego también tenemos banco de leche materna. Es un banco donde las mamás que están dando el pecho y tienen exceso de leche, pues recogen leche para poder luego ser donada a los servicios de neonatología y poder ser para otros niños. Generalmente son recién nacidos de bajo peso, que necesitan con esta leche mejorar un poco su nivel de nutrición. El banco se dedica un poco a todo eso, sí. ¿Cómo es el nivel de donantes de esas madres de leche? La red está preparada por todo Aragón para hacer el recogimiento. El año pasado hubo unas 115 madres donantes, donaron más de 1.000 litros de leche. Luego esa leche se tiene que pasteurizar, se tiene que congelar, y está ya preparada, dura un año, una vez que está congelada, para poder ser enviada a los centros de neonatología de los hospitales. ¿Cómo está siendo el nivel de participación tanto en esta donación de leche que nos mencionaba Carmen como en el resto de las que se ocupan y se hacen cargo desde el banco? ¿Se va aumentando en las cifras? Sí, nuestro objetivo es ir aumentando. Del banco de leche estamos en unas cifras ya, hemos alcanzado unas cifras muy óptimas. Como estamos, es mantener, aquí hay que decir también la colaboración desde primaria, de las matronas de primaria, que son las que normalmente, cuando la mamá no ha sido un poco informada en el hospital, ellas son las que informan y hacen la captación. Y luego en el resto de tejidos pues es directamente en los hospitales con el coordinador de trasplantes, que normalmente es el que lo pone en marcha y habla con la familia para ver si, además de la donación de órganos, la familia accede a la donación de tejidos. Y bueno, luego se suministran, pues una vez que se procesan y se guardan en el banco, se suministran a todos los hospitales de Aragón, de pública y privada. ¿Cómo es el perfil del aragonés? ¿Es voluntario, no es voluntario en este tipo de actos altruistas? Pues sí, a nivel de trasplantes siempre Aragón ha estado en las cifras mejores a nivel de España. España como nación también tiene unas cifras muy importantes, y sí, lo que pasa es que es un trabajo que hay que ir sin dejarlo, ¿no?, día a día, colaborando siempre con los coordinadores de trasplantes en los hospitales. Nos falta el hospital de Teruel para incorporar en un hábito ya con sus equipos de extracciones, y que estaba previsto
y la incorporación que ha sido paulatina en todos los hospitales en el 2020 y bueno, pues por razones de la pandemia eso que se ha quedado un poquito relegado, pero a nivel de córnea se han hecho alguna extracción también para poder enviar al banco y luego hacer las donaciones y ese es un poco nuestro objetivo para lo que queda de 2021 y seguro en 2022 se incorporará ya a la red con todas, ya, de una manera ya rutinaria y habitual también. En este casi medio año que llevamos ya del 2021, bueno, están respondiendo bien los aragoneses a todas esas citas que programáis y además hay que recordar también que no solo existen las citas móviles, por así calificarlas, sino que de forma continua también están los puntos de extracción de sangre. Sí, los puntos fijos, en los hospitales hay puntos fijos de extracción. En el caso de Teruel, en el hospital de Teruel, es donde está el punto fijo. Y además, y aquí en Zaragoza, aparte de los hospitales, la sede del banco de sangre. Pero el territorio, estamos llegando a un 30% de todos los municipios de Aragón, que es una cifra pues bien suficiente en cuanto a extensión de la red de colectas a nivel rural. Sí. ¿Existe un perfil único y exclusivo de los que sí que acceden a esas donaciones de sangre y que acuden con cierta frecuencia? ¿O estaríamos ante pues un perfil muy variado y muy diverso? En Aragón, a nivel nacional, no tenemos muy buenos datos de fidelidad, ¿no? Que es lo que se llama de los donantes. Hay un tanto por ciento de donantes que son habituales durante un tiempo y luego lo dejan durante bastantes años. Ahí sí que habría que trabajar un poco más porque un donante que ya ha hecho la donación pues 4, 5, 6 veces, hay que mimarlo de alguna manera para que no abandone y si por una situación puntual no puede incorporarse a la vez siguiente que sería cuando ya le toca, pues saber de alguna manera que no se descuelgue del todo. Ahí sí que estamos un poco faltos de continuidad, ¿no? De fidelidad. Ahora estamos intentando, a nivel de la aplicación de Salud Informa, el añadir alguna información de cara a los donantes, pues para hacer estos recordatorios, para que sean un poco más conscientes que sigue siendo importante su colaboración y que no se olviden de nosotros. Porque además para poder donar no solo hace falta tener esa iniciativa por parte de cada uno de los voluntarios que sí que quieren transmitir y utilizar su sangre en este caso, sino que hay que cumplir una serie de requisitos, tanto unos mínimos como en el caso de un número máximo de donaciones al año. Sí, el número máximo de donaciones para los hombres son 4 donaciones al año, para las mujeres son 3 y mínimo tiene que haber un par de meses de distancia entre una y otra donación. Y de manera general se rellena una encuesta en cada donación y fundamentalmente pues estar sano. Hay algunas causas que hacen retrasar un poco en unos meses la donación, pues si no sé, actualmente pues si ha hecho un piercing, por ejemplo, hay que dejar pasar unos meses o si ha hecho un viaje a según qué sitios que tienen riesgo de algún tipo de infección latente. Pero generalmente, estando sano, se puede ser donante, sí. Además, no solo exclusivamente se puede ser donante de sangre, que es un poco pues el tema principal que estamos tratando por esa llegada de la extracción masiva que vivíamos aquí el pasado martes, sino que también, y de hecho en los últimos años sí que ha saltado bastante a la palestra, es la donación de médula y la necesidad, además, de poder recibir esas donaciones. Sí, la donación de médula es importante, está más limitada en el tiempo, porque solo se puede donar hasta los 40 años y no hasta los 60 si es nuevo donante o 65 si es donante habitual. Entonces, en el caso de médula es más limitada la edad, tiene que ser gente joven para que esas donaciones se puedan mantener en el tiempo, porque la necesidad de esa donación posiblemente tarde pues unos años, ¿no? a que te tenga que localizar, porque la donación esa que hiciste en tu día, pues resulta que va a ser necesaria para cualquier persona, pues a nivel nacional o a nivel internacional. El compromiso es distinto, porque el compromiso hay que mantenerlo también en el tiempo, requiere un poco los días anteriores de esa donación, cuando se prueba si verdaderamente, porque siempre preparan a 3 o 4 donantes posibles, a ver si es posible que en ese momento actual siga siendo
indicada y un poco de compromiso, ¿no? Hay que poner una medicación y estar un poco pendiente durante unos 15 días más o menos, ¿no? Antes de la extracción ya para poder hacer el trasplante. Claro, entonces, porque conocemos perfectamente el proceso de esas donaciones de sangre, de esas extracciones de sangre, pero igual sí que es un poco más desconocida la donación de médula y ahí interfiere, bueno, pues esos tiempos, ¿no?, que mencionaba, además de otros detalles. Sí. La donación es sencilla, en el mismo acto de hacer una donación de sangre, un frasquito, un tubo más de sangre para hacer la donación y sus datos quedan reflejados y se mandan ya a donde están los datos. La base de datos es a nivel nacional en Redmo y es donde quedarán allí hasta cuando sea necesario ver si es un candidato para hacer una donación de trasplantes. En este caso mencionaba también que existe un máximo, ¿no?, de posibilidades de hacer esa donación de médula. Si le parece, lo recordamos también, bueno, pues para aquellas personas que les llegue el mensaje y que decidan ya dar el paso adelante y convertirse en donantes de médula también. Exacto, que sí. Es sencillo el hacerse donante y, bueno, es importante mantener el compromiso, que es un poco donde a veces falla. A la hora de tener que necesitarlo, pues bueno, las circunstancias cambian, es decir, que tampoco es culpa del donante, pero las circunstancias cambian y a lo mejor cuando te buscan en ese momento no puede ser, pero si puede ser hay que estar dispuesto. Sí, además puede ser que cambie, ¿no?, la compatibilidad de esa médula con la persona que sí que lo necesita o que las circunstancias personales también interfieran un poco. Es importantísimo saber que tienes una persona allí que sin conocerla de nada ni vas a saber nunca quién es, pero le has podido pues mantener la vida. Sí, es importantísimo. En cuanto al número de este tipo de donaciones aquí en nuestra provincia, en Teruel, ¿cómo es la cifra? Y luego también conocer un poco la radiografía a nivel regional. Pues a nivel de lo que es Teruel, la gente joven sí que está concienciada, es más o menos la media de lo que tenemos en Aragón. Es verdad que Teruel tiene una población un poco más envejecida y esto pues a veces también se transmite en las estadísticas, pero lo importante y lo que quiero transmitir es que si miramos solo el porcentaje de gente joven, la verdad es que la colaboración y el altruismo de esta población es muy importante. En otras cosas les estamos diciendo que no lo hacen bien. Pues a nivel de donaciones, nuestros jóvenes de Aragón lo están haciendo muy bien. Sí. Igualmente que se destaca la parte negativa, ¿verdad?, y que se hace bastante hincapié, bueno, pues tenemos que poner también un poco de empeño y de fuerza pues en esas cosas, en esas acciones que también son muy positivas para el resto de la población. Son jóvenes que han venido también a donar plasma, que nunca se habían planteado la donación y han sido los primeros que bueno, normalmente les aconsejábamos hacer primero una donación normal para que vieran un poco lo que es el acto de la donación y bien, ellos venían con todo el impulso de donar su plasma y decíamos, no, espera un poco 2 meses, vamos a hacer una donación normal, a los 2 meses te llamamos, haces la donación de plasma y la verdad es que han colaborado muy bien y ya digo, y se han desplazado gente de, pues yo conozco 2 que han venido de Híjar, quiero decir que hay gente de Aragón que sí, que aunque estaba lejos ha venido a su donación y eso ha sido jóvenes, fundamentalmente. Que no tiene problemas en desplazarse para realizar este tipo de donaciones. No sé, Carmen, directora gerente, si alguna anécdota que nos pueda narrar o relatar, bueno, pues incluso en los últimos meses, en este año tan complicado, pues con algún tipo de perfil que se hayan encontrado o algo que les haya llamado la atención también. Hombre, de los primeros que vinieron a donar plasma aquí, quisieron venir juntos 2 pacientes que habían estado juntos en la habitación. Eran en un hospital de aquí de Zaragoza, en el Rollo Villanova, y ellos querían vivir esa experiencia juntas después de lo que habían pasado en la enfermedad y los momentos tan duros que habían tenido en el hospital. Y la verdad es que pues fue muy bonito, ¿no? Nosotros facilitamos que fuera así y fue muy bonito porque fue el primer día que se reencontraron después de haber pasado un poco más de 2 meses de haber estado en el hospital y se reunieron aquí y bueno, fue muy agradable, la verdad. Oye, unos momentos negativos que también tuvieron su parte positiva con ese reencuentro, ¿no? Y además, incluso probablemente esa relación que habrán forjado y que puede ser que se mantenga en el tiempo. Casi seguro, estaban muy interesados, sí. Bueno, Carmen, por ir concluyendo, recordamos que hay próximas citas, tanto aquí en Calamocha como en el entorno del Jiloca, y que además también tienen los hospitales para realizar en esos puntos fijos cualquier tipo de donación y un mensaje, ¿no?, que lanzar a la población.
Bueno, pues los días es eso. A Calamocha volvemos el 1 de junio y en Monreal es el día 25 de mayo, la semana que viene, y en Caminreal el 3 de junio. Son los sitios más cercanos de ahí para hacer la donación. Y como mensaje, pues es eso, que con pandemia, sin pandemia, en el banco trabajamos para ser autosuficientes y que los aragoneses, con sus donaciones y sobre todo con su generosidad, pues podamos tener tanto la sangre como sus componentes necesarios para todas las intervenciones, todas las enfermedades y todo lo que requiere el uso de sangre y componentes. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese mensaje y también con ese lanzamiento en el que animamos a todos los vecinos de la comarca del Jiloca y del resto de nuestra comunidad autónoma a que se acerquen y realicen esas extracciones de sangre, se animen también a las donaciones de médula y cuando sea necesario, bueno, pues estar ahí presentes y pendientes de ello. Así que Carmen Garcés, directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, muchas gracias por estar esta semana con nosotros en Calamocha Noticias y de verdad por acercarnos esa radiografía tan exacta de nuestra comunidad autónoma. Muy bien, muchas gracias a vosotros, de verdad. Gracias.